Mari Buenuy, muchas gracias por este espacio para entregar nuestra versión. Agradecer primero que nada la posibilidad que nos dan los hermanos organizadores y que nos dieron hace un año atrás para denunciar la muerte de Macarena Valdés, asesinada en Tránquil por sicarios de una empresa, la empresa RP Global, de capitales austríacos, y que hasta el día de hoy no tenemos justicia. En aquella oportunidad los Peñis entregaron esta tribuna para difundir esta muerte, y eso ha permitido entonces ir sumando voluntades y capacidades para ir buscando justicia. En este año, poco más de año que lleva de muerta Macarena Valdés, la justicia no nos ha ayudado. Más bien la justicia nos ha entorpecido el camino con muchas trampas. En 2 oportunidades nos cerró el caso sin investigar. Afortunadamente logramos incorporar el informe de un forense destacado en este país, como es el doctor Luis Rabanal, y volvimos a reabrir ese caso. Pero hoy día, cuando el 25 de septiembre logramos hacer la exhumación del cadáver de Macarena para hacerle una nueva autopsia, entonces nuevamente este Estado nos vuelve a hacer trampa, porque los representantes del Servicio Médico Legal que llegaron a hacer esa exhumación, por arte de magia se olvidaron de llevar las bolsas de sellado, y el cadáver de Macarena se vino desde Tránquil a Santiago sin ninguna seguridad de que el cadáver no haya sido intervenido por el camino. Y este Estado no nos garantiza justicia, y eso lo queremos denunciar hoy día, porque para todos los atropellos que ocurren en el Algualmapu, siempre la justicia está en contra. Entonces, Peñi, Punamián, nosotros hemos resuelto en una conversación de familias, de comunidades, que nos vamos a estar llorando toda la vida a nuestros muertos. Y hoy día llegamos con el ánimo de plantear a los demás hermanos que han sufrido, a juntar nuestros dolores, a juntar nuestra rabia, porque hoy día hay que luchar para recuperar la nación mapuche como única forma de cambiar estas injusticias que ocurren en nuestro territorio. Hoy nosotros venimos también a plantear la necesidad del gran chabul mapuche que debe darse en algún punto del territorio del Gualmapu para decidir cómo nos organizamos, cómo seguimos avanzando en esta lucha por la recuperación de la nación. Pero hoy día lo que hemos avanzado no es posible retroceder. Esto ha costado mucho, y después de estas luchas, después de estas huelgas de hambre de los hermanos, de esos sacrificios, no hay vuelta atrás. La lucha tiene que llevar a unirnos los territorios, los hombres, las mujeres, los jóvenes, los estudiantes, un solo pueblo, Peñi. A eso lo queremos convocar. Y si la muerte de Macarena, de esta lucha, no nos va a devolver la vida, no le vamos a devolver la madre a esos 4 hijos que quedaron huérfanos, pero sí, si la muerte de Macarena sirve para unirnos, para agrupar fuerza, para cambiar estas injusticias, entonces habrá valido la pena ese sacrificio. Por eso estamos acá y por eso vamos a seguir luchando. Peñi, Punamián, hoy día saludo a los Peñis
encarcelados, a los aquellos que tuvieron que hacer esa larga huelga de hambre y que siguen hoy día su sacrificio, a las machis, a los machis que han estado en esta lucha orientando con su espiritualidad. Pero aquí hay que ponerle más fuerza, hay que ponerle más contenido y hay que plantearse, esta lucha va a parar cuando tengamos nación mapuche. ¡Ahí! ¡Madre y huevo! ¡Venir a ver!